Bienvenidos a CAPEDU, Escuela Empresarial. Mi nombre es Carlos Orbegoso Espejo, soy magíster contador público colegiado en la especialización de tanto contable tributario como laboral. Tengo más de 25 años de experiencia como docente en contabilidad y más de 21 años como expositor en capacitación contable, tributario y laboral. El día de hoy vamos a ver lo que es la formalidad laboral. Bien, partamos entonces, ¿qué es la formalidad laboral? Viene a ser aquella acción para formalizar en el trabajo. Es decir, si bien es cierto que hay un mayor índice de personas que no están formalizadas, es decir, los informales, el Estado los conduce, los induce a que ellos formalicen su trabajo, es decir, sean un poquito más formales al momento de emitir comprobantes de pago, poner personal en planilla, entre otros. También podemos ver que la parte de la formalidad laboral, en el Perú existe tantos proveedores como consumidores. Y eso es lo que se necesita para activar el país. También tenemos que la formalidad en el trabajo, si bien es cierto, es de suma importancia por el mismo vínculo laboral que tiene entre el empleador con el trabajador. Y en esto es lo parte importante, porque es el mismo dinamismo que activa la economía y el crecimiento del Producto Bruto Interno de nuestro país. Ahora, lo que podemos ver, si bien es cierto, ¿quiénes pueden estar acá? Personas de distintas profesiones. Pueden ser profesionales como médicos, abogados, contadores, así como aquellos que practican un oficio, gasfiteros, pintores, entre otros. Bien, entonces, lo que podemos terminar o concluir, ¿por qué es importante formalizar el vínculo laboral? Es porque a mayor competitividad, mayor productividad. Eso es lo más importante. Ahora, ¿quién ofrece mejor servicio? Esa es la parte más importante. Bien, pero dentro de la formalidad de trabajo existe el contrato de trabajo en sus distintas formalidades o distintas formas. Tenemos ahí el contrato a plazo indeterminado, que es el contrato a plazo fijo, contrato a tiempo parcial, intermediación laboral, teletrabajo, trabajo remoto, tercerización laboral. Todos estos mecanismos oficializan o están interpretados dentro del marco del contrato de trabajo. Muy bien, el contrato de trabajo puede ser de manera verbal o escrita. Normalmente se indica que debe de ser pues, por escrito. ¿Por qué? Porque ahí se indican las pautas, es decir, si bien es cierto, entre empleador y trabajador. Lo que sí vale decir, el empleador personalmente, como se dice, el dueño de la empresa no está, salvo que sea una persona natural con actividad comercial. Ahí sí hay un trato directo con el empleador. Pero mayormente el empleador también se le conoce en las personas jurídicas, lo que equivale a decir a empresas, son aquellas personas que ya están delegadas, es decir, por ejemplo, el gerente de recursos humanos o el asistente de recursos humanos, quien entabla una conversación directa con el trabajador potencial. Es decir, le presenta el contrato de trabajo, se detalla todas las cláusulas, está la parte que tiene la parte remunerativa y el tiempo a laborar. Eso es lo que normalmente indica y firman ambas partes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que realmente es el contrato de trabajo. ¿Puede ser verbal? Sí, también puede ser verbal, pero lo más seguro es que sea a través de un escrito. Muy bien. Lo importante de este contrato laboral que cumple de acuerdo al decreto legislativo 728, que viene a ser la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, nos dice que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Pero eso va a depender mucho de la empresa, qué personal requiere y por cuánto tiempo, y de acuerdo al desempeño del trabajador. Muy bien, ahora, si bien es cierto que dentro de las partes contratantes, puede ser hombre o mujer, aquí el empleador, de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo a los servicios, puede contratar a dicha persona. Y esta persona tiene que cumplir ciertas normas. 1, un horario establecido. 2, está bajo subordinación. Y 3, debe de recibir una remuneración periódica.
El empleador. El empleador tiene otra función. ¿Cuál es? La de remunerar por el trabajo en donde la persona que fue contratada, al momento de cumplir, dentro del periodo que corresponde su remuneración, debe de cumplir con los pagos. Y fuera de otras cosas que también tienen sus responsabilidades, como por ejemplo, tiene que pagar ciertos beneficios sociales, como también algunas, por ejemplo, aportes que realiza el empleador a través de e-salud, ¿no? Es un ejemplo. Lo más importante dentro de los caracteres de trabajo, que son 3 elementos fundamentales, de los cuales tenemos la prestación del personal, es decir, la prestación de servicios, una remuneración periódica y estar bajo subordinación. Esos 3 elementos son importantes para un contrato de trabajo. La subordinación, obviamente, en algunas empresas entregan un reglamento interno, en donde el trabajador tiene que respetar de acuerdo a lo que dice ese reglamento interno, porque dentro del contrato de trabajo ya lo especifica. Se le va a entregar al trabajador un reglamento interno de la empresa. Es esta parte donde nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo. Ahora, dentro de la legislación, obviamente de trabajo, se contempla o se reconoce la subordinación en la prestación del servicio, de acuerdo al artículo 4 del Decreto Supremo 00397, TR es trabajo, ¿no? TR es trabajo. Tenemos también, obviamente, dentro del contrato de trabajo, el lugar donde va a laborar la persona. Pues, bueno, si está ubicada en un solo lugar de Lima, es ahí donde se tiene que reunir este trabajador. O si puede tener muchas sedes, por ejemplo, los grifos, por ejemplo, las pollerías, ellos tienen diferentes localidades en todo Lima. Entonces, va a depender también en qué lugar va a prestar los servicios el trabajador. Y eso debe estar indicado en el contrato de trabajo también. El contrato de locación de servicios. El contrato de locación de servicios tiene otra modalidad, es otra función, no es lo mismo que el contrato de trabajo. El contrato de locación de servicios es muy diferente. ¿Y en qué? ¿Y cuál es la diferencia? Que no está sujeto a un horario, no está sujeto a una subordinación, pero sí hay una compensación económica o una retribución económica. Lo que vale decir que viene a ser en este caso de que la persona que está bajo el contrato de locación de servicios solamente se va a regir por el Código Civil. No tiene nada que ver con el Ministerio de Trabajo ni relacionado con SUNAFIL. En este caso, el contrato de locación de servicios, reitero, viene a ser, por ejemplo, si una persona requiere los servicios de un abogado, obviamente tiene que haber un contrato de locación de servicios, en donde el cliente, la persona que requiere los servicios del abogado, con el locador, que sería en este caso el abogado, presta los servicios para un determinado propósito. Por ejemplo, ya que estamos hablando de laboral, en este caso la persona que viene a recurrir los servicios del abogado, resulta ser de que necesita un abogado laboralista para que le defienda sus derechos ante una empresa que ha sido demandada ante el Poder Judicial, ¿no? Entonces, obviamente que ahí se va a indicar la remuneración y posiblemente hay un calendario de pagos que el cliente va a tener que cumplir. El plazo máximo es de 6 años, si se trata de servicios profesionales, y de 3 años en caso de otra clase de servicios, de contrato. Bueno, podría ser también construcción, podría ser, ¿no? Pero no es exactamente, pero para que tengan una idea. Lo normal es 6 años, no necesariamente uno puede firmar por 6 años, va a depender del servicio que se le preste y del tiempo que puede durar. Va a depender de qué tipo de servicios profesionales para que dure 6 años. Posiblemente, a ver, le puedo poner un ejemplo. De repente, en un proceso judicial, el abogado sí puede demorar 6 años, ¿no? Porque el proceso judicial es lo que más demora. Normalmente, cuando es una demanda por beneficios sociales o un despido arbitrario, puede durar 3 años. Y eso es lo que estamos mostrando aquí, de acuerdo al ejemplo que estamos mencionando. Si bien es cierto que la locación de servicios no está sujeto a una subordinación, solamente está sujeto bajo el Código Civil.
En este caso, comitente sería el cliente y locador sería, en este caso, el que presta el servicio. Ahora, ¿cuándo se desnaturaliza? ¿Cuándo deja de ser contrato local de locación de servicios? Por ejemplo, si una persona, vamos a decir, Juan Pérez, es contratado por una persona y firma un contrato por locación de servicios, pero Juan Pérez está bajo subordinación, está con que marca horario de 8 a 6 de la tarde, que tiene una remuneración periódica, eso cumple con los 3 elementos de contrato de trabajo. Es decir, ya no sería contrato de locación de servicios, sino contrato de trabajo. Repito, un contrato de trabajo tiene 3 elementos que ya hemos mencionado. Estar bajo subordinación, cumplir un horario y tener una remuneración periódica. Perfecto. Ese es contrato de trabajo. Contrato de locación de servicios habíamos dicho que no está sujeto a subordinación ni tiene un horario fijo. Solamente tiene una remuneración recíproca por los servicios prestados. Pero en este caso, cuando se desnaturaliza, es cuando aquella persona que es contratada en una empresa mediante un contrato de locación de servicios nos dice que los servicios que son prestados están bajo subordinación, están bajo un horario y tienen una remuneración periódica. Esa es la desnaturalización. ¿Por qué? Porque no sería contrato de locación de servicios, sino sería contrato de trabajo, lo cual no se está cumpliendo. Muy bien, entonces, en este caso, se estaría aplicando el principio de primacía de la realidad. ¿Cuál es ese principio de primacía de la realidad? Que en la práctica se da, que viene a ser los elementos del contrato de trabajo. ¿Ok? Acá el maestro Pla nos dice que en materia laboral importa lo que ocurre en la práctica más lo que las partes hayan pactado en forma más o menos solemne o expresa o lo que luzca de los documentos, formularios, instrumentos de control. Es el hecho, pero para esto tendría que ir una persona que trabaje en la Superintendencia Nacional de Fiscalización de Trabajo o Laboral, que vendría a ser SUNAFIL, para que él mismo haga la verificación del caso. Ahora, nuevamente, el principio de primacía de la realidad nos habla sobre la discordancia que hay en hechos del contrato de trabajo y documentos de contrato civil. El contrato de locación de servicios es un documento de contrato civil. Por lo tanto, preferencia de los hechos, hechos configurantes de laboralidad, órdenes, servicios en centro laboral, continuidad, exclusividad, jornada y horario, como lo hemos mencionado, sanciones, beneficios, asunción de gastos, inclusión dentro del organigrama, fotocheck, etc. Esa sería más que nada si es que la persona que haya firmado ese contrato de locación de servicios está cumpliendo con lo que dice el contrato de trabajo. Esto es lo que él recibe y eso es lo que él tiene que tener a su favor. La diferencia entre contrato de trabajo y locación de servicios es la misma. Por ejemplo, contrato de trabajo, en resumen, viene a ser subordinación. Donde el empleador facilita al trabajador normar reglamentos dentro de las labores y cumplirlas con ellas. La prestación de personal de servicios deben de ser prestados por el trabajador de forma personal y directa y una remuneración periódica que satisfaga las necesidades del trabajador. Con respecto al locador de servicios, el objetivo es realizar un servicio, es decir, alguna actividad sin sujetarse a las órdenes de quienes se le encarga. Por ejemplo, en el caso de una consulta médica o del asesoramiento prestado por un abogado en un juicio. Eso es claro, determinar la diferencia entre contrato de trabajo y locación de servicios. Entramos ahora a los mecanismos de contratación laboral. En otras palabras, ¿qué tipos de contratos hay? Tenemos el contrato a plazo indeterminado, como su nombre lo dice.
es indeterminado. Los contratos obviamente van a decir los beneficios de acuerdo a la ley que le corresponden al trabajador, como vale decir su remuneración periódica, la compensación por tiempo de servicio que son CTS, la gratificación de julio y diciembre y otros, ¿no? Vacaciones, etc. Muy bien, pero si bien es cierto y reitero, ¿no? Que no hay una definición de contrato de trabajo en las normas legales o laborales, no hay una definición concreta, por lo tanto se recurre mucho a mencionar que podría ser, el contrato de trabajo puede ser verbal o por escrito. Al inicio yo les decía que es mejor por escrito, hay más garantía, obviamente, porque eso de que por verbal suele suceder de que el empleador, astucia de algunos, no de todos, podrían decir, yo no te dije, no me acuerdo. Entonces, mejor por escrito, ahí dice todo. Y hay que leer también, ¿no? Porque no se trata firma y hay que ver. Muy bien. Pero el contrato indefinido, como su nombre lo dice, no hay una fecha de caducidad, salvo que por ambas partes, especialmente el trabajador, renuncie. Ahí recién se rompe el vínculo laboral o se da por finalizado el vínculo laboral. Es cierto que también puede celebrarse a jornada completa, parcial o para la prestación de servicios fijos discontinuos, según sea el caso. No es muy rígido. Por lo tanto, esto es ya, digamos, el contrato a plazo indeterminado es el contrato que goza de presunción legal. Este es el único contrato de trabajo que no requiere de formalidad alguna. Bien, el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial, como normalmente conocemos, es el part-time, donde se presta servicios en una jornada de trabajo y dentro de un tiempo de trabajo. Si bien es cierto que nosotros, o la hora laboral, que normalmente son 8 horas diarias o 48 horas semanales, el part-time viene a ser la mitad, es decir, 4 horas diarias. Por ejemplo, si un trabajador labora 4 días a la semana, 3 horas diarias, y la empresa mantiene una jornada regular de trabajo, de lunes a viernes tendrá en promedio 2 horas 40 minutos diarios de trabajo, por lo que cumple con el requisito exigido. Ahora, el part-time no necesariamente tiene que ser 4 horas, lo mínimo sería 4 horas. Hay part-time que pueden ser 6 horas, dependiendo de la empresa, ¿no? En ese caso. Ya las imágenes hablan, los que pueden trabajar a turno completo o part-time son aquellos de comida rápida, aquellas tiendas o aquellas empresas de comida rápida que normalmente existen como part-time. ¿Ok? Entonces, el contrato a tiempo parcial será celebrado necesariamente por escrito, de hecho que tiene que ser, y con todos los beneficios de ley, obviamente. Ahora, vamos a ver qué beneficios de ley tienen los contratos a tiempo parcial. Gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, tiene utilidades, participación de utilidades que la empresa otorga. Ahora, no todas las empresas otorgan participación de utilidades, algunas. Asignación familiar, que ya sabemos quiénes son las personas que tienen este beneficio o esta asignación familiar, aquellos que tienen hijos y que lo puedan acreditar. 1 o 20 hijos, asignación familiar mínimo 102,50. Es decir, el 10% de la ley, el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, sí, porque eso es lo que demanda la ley. Puede tener 1, 2, 3 hijos, igual recibe solamente una asignación familiar por hijo o por hijos y todos los meses hasta que cumpla mayoría de edad o si continúa estudios superiores o instituto superior, 6 años más. El seguro de vida de ley, apenas el trabajador firma el contrato, tiene el seguro de vida de ley que lo protege tanto a nivel nacional como internacional. Muy bien. Con los beneficios que no poseen, hay beneficios laborales que no poseen los trabajadores que están a contrato parcial. Por ejemplo, indemnización por despido arbitrario, compensación por tiempo de servicio, CTS, no perciben, ni tampoco vacaciones. Bueno, esas son las desventajas, ¿no? Tienen sus ventajas y desventajas. Muy bien. Ahora, contrato a plazo fijo, como su nombre lo dice, es decir, la causa por la que se contrata. Puede tener una fecha determinada. Estos contratos tienen una duración determinada, lo que equivale a decir que puede ser 3 meses, 4 meses, 6 meses,
según lo que requiere el servicio. En eso sí tenemos que tener bastante cuidado y de acuerdo a lo que la empresa nos diga. Obviamente, usted va a ser contratado por 6 meses y eso tiene que estar por escrito. No vaya a decir que le digan 6 y al final solamente lo contratan por 3 y ahí vienen los problemas. Los contratos sujetos a modalidad. Hemos visto los dos principales. Ahora hay variedad de contratos sujetos a modalidad. Bien, acá tenemos un resumen de lo que son los contratos a modalidad. Temporales, accidentales, de hora o servicio. Pero cada uno tiene un tiempo limitado. Por ejemplo, si es por incremento de actividad, son 3 años. Si es necesidades de mercado, 5 años. Si es reconversión empresarial, 2 años. Eso es temporal. Los accidentales, que pueden ser ocasional, 6 meses en el año. Si es suplencia, obviamente puede ser 5 años. Si es emergencia, 5 años también. Y lo que son dentro de lo que es obra o servicios, tenemos el específico que puede ser 5 años, intermitente y temporada, 5 años. Bien, vayamos a lo que es las modalidades. Por inicio, actividad, necesidades de mercado, reconversión empresarial. Vamos por cada uno de ellos. Contratos de naturaleza temporal, inicio de nueva actividad, necesidades de mercado o reconversión laboral o empresarial, perdón. En este caso, vamos a ver uno por uno. Inicio de nueva actividad, tiene una duración de 3 años. Por necesidades de mercado, tiene un plazo máximo de 5 años. Si supera los 5 años, ya sería contrato a plazo indeterminado. Y en el caso de reconversión empresarial, 2 años. Recuerden, hay muchas empresas que les gustan jugar los juegos de los años, ¿no? Ponen acá por inicio de actividad, después le cambian el contrato, pero ojo, nosotros podemos contar cuántos años son. ¿Son 5? Perfecto, ya me correspondes a contrato plazo indeterminado. Eso está de acuerdo a ley. Muy bien. Hablamos mejor con ejemplos, que se entiende mucho mejor, ¿no? Dentro de la legalidad mucho se habla, es bueno saber parte de la parte legal, pero también es bueno saber entenderlo. Entonces, volviendo a los contratos de naturaleza temporal, tenemos por inicio de actividad, si bien es cierto son 3 años, ejemplo, una empresa que el 1 de enero de 2024 tiene un establecimiento que podría contratar personal bajo esta modalidad hasta el día 31 de diciembre de 2026, como máximo, es decir, 2 años, ¿no? Ahora, necesidades de mercado. Ejemplo, sabemos que el tiempo de contrato de trabajo por necesidades de mercado es de 5 años. Entonces, un ejemplo sería una empresa cuya actividad es la celebración de mascarillas con necesidad de contratar personal mientras dure la pandemia, en el tiempo de pandemia, ¿ok? Otro tipo de emergencia. ¿Cuándo es reconversión empresarial? Tiempo de duración máximo de contrato, 2 años. Ejemplo, son eminentemente sobre maquinarias, equipos o instalaciones y son de base a la producción dentro de la empresa más por las actividades a realizar. Estos son los ejemplos de contratos de naturaleza temporal. Contratos de naturaleza accidental. Tenemos 3. Contrato ocasional, contrato de suplencia y contrato de emergencia. Muy bien. Con respecto a esto, podemos ver lo siguiente. Contrato ocasional, 6 meses al año. Contrato de suplencia, la que resulte necesaria según las circunstancias. Y contrato de emergencia, la que resulte necesaria según la emergencia. Bueno, como su nombre dice, según la emergencia, que puede ser 2 meses, 3 meses, según sea el caso. El de suplencia se entiende que es por incapacidad temporal. Bueno, puede ser que una persona haya tenido un accidente y de repente son 2, 3 meses y se necesita cubrir ese puesto. Lo que mayormente se usa es cuando es en el caso de licencia por maternidad. De frente, por suplencia, le ponen ahí el contrato, ¿no? Entonces, eso es, en este caso, la suplencia. Entonces, tomando los ejemplos, contrato ocasional,
Ejemplo, contratar a un trabajador para la reparación de autos, ¿no? Mecánico, por 2 meses, a clientes VIP, por una necesidad distinta a la actividad habitual en el centro de trabajo, compra-venta de autos. Eso es lo que normalmente sería un ejemplo de contrato ocasional. De suplencia, bueno, acá como les dije, ¿no? De repente una trabajadora que tiene descanso pre y postnatal, son 3 meses y es contratado. Y de emergencia, bueno, pueden ser originadas por un catástrofe, un incendio que destruyó ciertos documentos importantes y la empresa requiere para reconstruir, ¿no? Ese es un ejemplo que podría ser de emergencia también. Muy bien. Ahora, tenemos otra modalidad de contrato que es por obra determinada o servicio específico o contrato de temporada o contrato inminente, ¿no? Son contratos por obra o por servicio. Veamos cada uno de ellos. Cuando es por obra, será el que resulte necesario. Lo máximo de tiempo es de 8 horas. Ejemplo, contratar a un ingeniero para la supervisión de la construcción de un edificio. Es cierto que hay edificios, obviamente los mega edificios, ¿no? Conjuntos habitacionales. Puede durar 8 años, ¿no? La construcción, ¿no? Entonces, es obvio que por el tiempo que dure la obra, pero ese es como máximo. Recuerda. El contrato intermitente, por ejemplo, contratación de trabajadores en una empresa pesquera, cuyas labores son permanentes pero discontinuas. ¿Por qué discontinuas? Porque hay época de veda, es decir, ¿qué significa veda? Cuando, digamos, no se puede pescar, está prohibido. ¿Por qué? Porque las larvas o las crías de los peces están en formación. Es decir, no pueden hacer pesca de los bebés peces, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Entonces, cada pez tiene un tamaño, obviamente, pero también tiene un proceso de crecimiento. Entonces, las crías no pueden ser captadas, no pueden ser capturadas. Entonces, le llaman veda en ese proceso. Por lo tanto, por eso que es discontinua, ¿no? Es discontinua. También tenemos el otro contrato por temporada. Por ejemplo, contratación de trabajador de un hotel que solamente brinda sus servicios en Villachito durante la época de verano, ¿no? De repente por ahí uno que está entreteniendo, ¿no? Haciendo ciertas actividades de verano, ¿no? Por temporada, el verano 3 meses nada más, ¿no? Entonces, por temporada. O de repente campaña, ¿no? En diciembre, de repente las campañas que normalmente suceden, ¿no? Por Navidad, ¿no? Ya sabemos, estamos ya en octubre y ya empiezan las campañas, en ese caso, ¿no? Sucede, ¿no? ¿Cuándo se desnaturaliza de los contratos modales? Muy bien, esto, digamos, ¿qué significa desnaturalizar? Pierden la forma de ser, ¿no? Pierden la forma de ser. En este caso, cuando exceden el límite máximo permitido. Por ejemplo, si es por suplencia, en el caso de maternidad, si bien es cierto, el contrato dice por 3 meses, y ya no está trabajando 3 meses, está trabajando 4 o 5 meses. Ahí está la desnaturalización del contrato laboral, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley, lo primero que tiene que recurrir es a las instancias laborales, Ministerio de Trabajo o SUNAFIL, mayormente SUNAFIL, ¿no? Y obviamente ahí actuar bajo una asesoría de un especialista o letrado laboral. Veamos algunos casos prácticos. Muy bien, en este caso, la empresa, este es un contrato por necesidades de mercado. Entonces, la empresa dedicada a producir balones de oxígeno para fines de tratamiento médico ha visto incrementada su demanda debido a la necesidad de los hospitales de aliviar los síntomas de los pacientes de coronavirus, por citar un ejemplo, para lo cual requiere la contratación de nuevo personal. ¿Qué tipo de contrato sujeto de modalidad se aplicaría? El de necesidades de mercado. ¿Por qué? Porque las empresas tienen un aumento en la demanda de su producto en el mercado, los balones de oxígeno, que en este caso son los balones de oxígeno. Reitero el ejemplo, las cuales no pueden ser satisfechas porque en este caso el personal que labora en la empresa, por lo que se requiere de mayor personal. Ese es uno. Otro caso práctico tenemos una empresa que distribuye útiles de escritorio, por ejemplo, lapiceros, reglas, cuadernos, etc. Se ha incrementado la demanda en el mes de marzo.
época escolar posiblemente, debido al inicio del año escolar. En ese sentido, ¿qué se necesitan nuevos trabajadores? Obviamente. ¿Qué tipo de contrato sujeto a modalidad se aplicaría? La de temporada, porque viene relacionada al carácter de la época del año, es decir, que el incremento de demanda es durante un determinado periodo del año, una época, y estas actividades, las que se ha incrementado, tienen que ser del giro de la empresa, que en el caso, en análisis, es la distribución de útiles de escritorio, las cuales se incrementan con cada inicio de año, ¿no? Lo que vale decir, o temporada escolar también podría caber el ejemplo. Una empresa que por muchos años ha envasado leche, queso y sus derivados en el mes de diciembre del año 2019 desea incrementar su oferta al mercado de panetones, justo lo que se acerca ahora, a fin de procurar más ganancias, por lo que busca personal para la nueva planta. En este caso, ¿qué contrato de sujeto a modalidad se aplicaría? Por inicio de nueva actividad. En este caso, tiene como fundamento que se inicia una actividad productiva, ¿no? Pidiendo nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. En este caso, el análisis vale decir que la empresa se dedica a envasar leche, queso y sus derivados, pero ahora desea incrementar su oferta con los panetones. Para esto necesita nuevos trabajadores. Acá otro ejemplo de modalidad de contrato sería una trabajadora ha solicitado licencia por maternidad por 98 días. Claro, la licencia por maternidad son 49 días pre y 49 días postnatal. Para eso es un contrato de suplencia debido a que la trabajadora va a gozar de licencia por maternidad, dejando su puesto sin personal. Para ello se requiere una persona que ocupe ese lugar por el plazo de 98 días. Vale decir 3 meses, ¿no? Y 8 días más. Muy bien. Hostilidad laboral. ¿Qué viene a ser realmente el hostigamiento laboral? Viene a ser aquel hostigamiento que se puede definir como conducta física o verbal, hechas por el empleador o compañeros de trabajo, ya sean comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos, que pueden atentar contra la personalidad o dignidad de la persona o su integridad física o psicológica. Ahora, este tipo de conducta suele ser cometida por el empleador, en la mayoría de los casos, o sus representantes u otros trabajadores. Existen 2 casos de hostigamiento laboral. El hostigamiento vertical, de acuerdo a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, vale decir en adelante la Ley de Trabajo, califica como hostigamiento laboral las conductas hostiles de parte del empleador, es decir, la falta de pago a tiempo de su remuneración del trabajador, la reducción del sueldo, como muchos ha ocurrido en época de pandemia, el incumplimiento de requisitos y objetivos para el crecimiento laboral del trabajador, traslado del trabajador de su espacio de trabajo, es decir, trabaja, por ejemplo, en recursos humanos y lo derivan al almacén, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Alguno de ellos. O otros que de repente por violencia de falta de respeto en palabras graves contra el trabajador o por su raza, sexo, religión, opinión, etc. Ese fue el hostigamiento vertical. El hostigamiento horizontal es cuando lo cometen los colaboradores que comparten jerarquía similar. Entre estos, digamos, la primera de ellas es, digamos, conocido como el mobbing. Es un término nuevo que es acoso aplicado por una o más personas. En otras palabras, bullying también se le puede decir, ¿no? Y la segunda figura sería el hostigamiento sexual, regulado también en la Ley de Prevención de Sanción de Hostigamiento Sexual. Y esto no solamente es a las damas, también es hasta a los varones. Y eso sí ya ha avanzado lamentablemente, ¿no? O aquella conducta de naturaleza sexual o sexista. Veamos algunos ejemplos. Proponer de forma explícita o implícita de un trato diferenciado o beneficioso. Amenazar con el objetivo de exigir, implícita o expresa. Usar términos o gestos de naturaleza o connotación sexual o sexista. Imágenes ofensivos ante la persona o el trabajador, sea hombre o mujer. Y los acercamientos corporales, roces, tocamientos, entre otros, ¿no? Entonces, eso también está contemplado como hostigamiento horizontal o hostigamiento sexual.
En estos dos requiere, digamos, también es conocido como el acoso, ¿no? Ahora, con respecto a ello, ¿cómo actúa la persona que es victimizada? Obviamente, ¿cómo lo demuestra? Que es otra cosa, ¿no? Porque puede decir que ha pasado, pero el tema es pruebas. Bueno, si la demanda fuese declarada fundada, se resolverá por el cese de la hostilidad. Claro, el trabajador tiene que solicitar por escrito el cese de hostilidad, sea cual sea, el hostigamiento verbal o sexual. La terminación del contrato de trabajo, en cuyo caso demandará el pago de la indemnización a que se refiere el artículo 38. Muchas veces las personas se encuentran obligadas a renunciar por este hostigamiento. Entonces, es como un despido arbitrario. Muy bien. Ahora, para iniciar este proceso judicial, además de identificar el supuesto dentro del artículo 30 del texto único de la Ley del Trabajo. Muy bien. Entonces, chicos, fíjense aquí. Habíamos mencionado de que por parte de la hostilidad, el trabajador se ve forzado a renunciar y tiene que ser indemnizado. A eso se le llama despido indirecto, ¿ok? Porque a tanto hostigamiento, ya sea en palabras o ya sea sexual. Entonces, si bien es cierto que el trabajador opta por terminar el contrato, por retirarse, por renunciar, eso equivale a como si fuese un despido arbitrario y tendría que realizar el trabajador una denuncia ante SUNAFIL para comprobar los hechos y obviamente ante el Poder Judicial para que éste sea indemnizado. Ahora, con las pruebas, obviamente, con las pruebas fehacientes, lo que vale decir grabaciones, videos, lo que tenga, de repente mails, memorándums, cartas, etcétera. Entonces, hay o testigos, aunque es un poquito difícil con los testigos, ¿no? Porque ellos dicen, no quiero perder mi trabajo y no testiguan. Entonces, resulta que por ese lado, presentando las pruebas necesarias, el abogado va a detallar, en este caso, la relación de lo que equivale la indemnización por concepto tal, remuneración, 1 año y medio, etcétera. Entonces, el juez determina cuánto es el monto. Digamos, por ejemplo, si suma esa indemnización a 80.000 soles, el juez puede determinar 100.000 o menos. Eso va a depender, ¿no? Bien, entonces, ¿queda claro acá? Ahora, vamos a desterrar los mitos, ¿no? Porque muchos dicen, no, que esto, que lo otro. Vamos a ver. A ver, mito, solo las mujeres son hostigadas sexualmente. Pero la verdad es que tanto hombres como mujeres son objeto de hostigamiento sexual. Esa es la verdad. Otro mito, no aguantas nada, eres una persona muy sensible. La verdad es que cualquier conducta de naturaleza sexual o sexista rechazada por la víctima puede ser considerada hostigamiento. Otro mito, tú tienes la culpa, tu forma de vestir lo provocaron. Ya ese es cuento, ¿no? Las víctimas nunca son responsables de las agresiones que sufren. Esa es verdad. Por lo tanto, rompe la cadena y di no a los mitos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ten en cuenta, es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo por razones vinculadas a lo que hemos presentado, vale decir, al hostigamiento. Obviamente que sí, bueno, ¿se puede pedir la reincorporación? Sí, pero sería prudente mejor otro trabajo, no el mismo, ¿no? Muy bien, entonces, los empleadores que no tomen en cuenta los mecanismos necesarios para dilucidar las denuncias por acoso se exponen a la imposición de multas de acuerdo al reglamento de la Ley de Trabajo. Los actos de hostilidad o cualquier otro que afecte la dignidad del trabajador. Entonces, o también no adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad. Recuerden, cuando hay actos de hostilidad, el trabajador es el indicado a comunicar a su empleador mediante carta notarial el cese de hostigamiento, ya sea sexual o el acoso, lo que sea, ¿no? El cese de hostigamiento laboral, que ya lo hemos visto, que ya lo hemos explicado. Bien, entonces, en este caso, vale decir ¿cuáles serían las tasas? En este caso, claro, en las tablas que tiene la SUNAFIL,
o en el Ministerio de Trabajo existen ciertas tablas que es 0.23 de la UIT hasta 0.68 UIT, lo que equivale a decir de 1.184 a 3.502. Profe, eso de repente a mí no me conviene, es muy poquito. Sí, pero esto es para microempresas. Cuando son pequeñas empresas puede ser entre 3.965 a 39.397, si estás en una pequeña empresa. Es decir, si estás dentro de la MIPES, microempresas y pequeñas empresas, esos son los rangos. Pero si estás en el régimen general, que no es MIPE, acá la multa ya cambia. Son de 13.544 a 270.529. ¿Se perjudica el empleador? Por supuesto que sí, porque no solamente basta con pagar al Ministerio de Trabajo esta cantidad, sino que también la denuncia judicial que obviamente lo va a poder salir a favor del trabajador, que posiblemente sea 100.000, ¿no? A más. Entonces le saldría demasiado caro. Casi $500,000 de soles, no creo que sea en ese aspecto, va a tener que parar. Vamos a ver algunos casos prácticos, ¿ok? Muy bien, había una trabajadora cuyo nombre es María, tiene 23 años, los 5 primeros años trabajó como secretaria, pero también fue, en ese tiempo, la chica era muy competente, trabajadora, no ponía full punch, y en su 5.º año de trabajo el director que estuvo ahí, digamos, tuvo que abandonar por un tiempo la empresa por motivos personales, dejando en ese puesto a su hijo. Al principio todo iba muy bien, pero María seguía esforzándose en su trabajo, inclusive hasta el director la promovió. Muy bien, cuando apenas llevaba un mes trabajando, el nuevo director, es decir, el hijo del empresario, ya comenzaba con ciertos síntomas de incomodidad para María. Entonces, María acudió al trabajo como habitualmente lo hacía, pero a partir de ese día el director comenzó a acosarla, amenazándola, ignorándola, interrumpiéndola. ¿Por qué? Porque el nuevo director no solamente bastó con ciertas insinuaciones, sino que también llegó a invitarla a cenar y María no aceptó la invitación. Es por eso que comenzó el hostigamiento de parte del director, es decir, del hijo del empresario, ¿no? Amenazándola, ignorándola, interrumpiéndola cada vez que podía. Hasta que un día, tras ser tan injustamente tratada, el nuevo director le cancela el contrato de trabajo. Muy bien. Entonces, ¿qué tuvo que hacer María? Iniciar un proceso judicial señalando la pretensión del acto que genera la hostilidad, teniendo la empresa que indemnizar a María por despido improcedente y por acoso psicológico. Obviamente eso tiene que estar demostrado bajo un tratamiento psicológico. Y de hecho que sale. Ahora, si es un despido arbitrario, común, normal, ¿cómo sería ese despido arbitrario? El despido arbitrario viene a ser un despido sin justificación, sin causa alguna. Imagínate que, vamos a poner un nombre, ¿no? Que José Pérez va a trabajar, es un buen trabajador y que de la noche a la mañana, al día siguiente va a trabajar y no puede ingresar a trabajar. Le dicen, ¿sabes qué? Orden de gerencia, usted no entra. ¿Qué ha pasado? Entonces, ahí, digamos, ya está teniendo un problema en su autoestima, porque uno, que no sabe por qué lo han despedido o por qué no lo dejan entrar, y 3, obviamente es un despido arbitrario. Obviamente que sí se tendría que tomar un examen médico psicológico y de ahí sale reflejado la baja autoestima, de hecho, ¿no? Por eso que eso tienen que presentarlo en el momento que es despedido. Muy bien, entonces, ojo que para este tipo de acoso o tipo de hostigamiento o despido injustificado son 30 días de plazo para poder presentar esta denuncia. Muy bien, otro caso práctico es de que en este caso, cuando un trabajador fue trasladado por decisión del empleador a otro lugar, ¿ok? Y fuera de eso, todavía tuvo ahí ciertos beneficios, ¿no? Pero eso no fue la causa objetiva ni razonable. Por lo tanto, el fundamento fue que para el caso de esta situación, tenía que tomarse en cuenta que la parte demandante alega haber sido discriminado por razón de su raza, conforme a la carta notarial de fecha 16. En ese caso, era por discriminación racial. Ese es un hostigamiento, ¿no? Otro caso, constituye hostilidad
equiparable al despido. En este caso, siendo que de acuerdo a la teoría que se presenta, vemos que esta situación ha ocurrido al haberse constatado que a través de los medios probatorios actuados en este proceso había pasado de que el demandante, es decir, el trabajador, había sido objeto de un acto hostil de reducción de categoría profesional, cuyo perjuicio se encuentra ligado directamente a la transgresión del derecho a su dignidad como trabajador. Fue por hostigamiento, ¿no? En conclusión, si hay hostigamiento por parte del empleador, el trabajador debería de comunicar vía notarial el cese de hostilidad. Caso contrario, si se ve obligada a renunciar, eso sería un despido injustificado. Ya tendría que ir a las altas instancias para hacer la demanda judicial y a través de SUNAFIL. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta otra oportunidad. Nos vemos, chicos.